Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Barcia, soy la coordinadora del área de Educación Ambiental de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Un área de educación ambiental en un ministerio, ¿qué tiene que ver? Esta área en realidad inicia su proceso en el 2005, cuando en el Uruguay se crea un invento uruguayo, le decimos nosotros, que es la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable. Es la primera red que, desde que su creación y hasta ahora, logró una estructura mixta en la cual tenemos organismos gubernamentales, los responsables de la educación, los responsables de lo ambiental, lo académico, pero sobre todo la otra dimensión es la dimensión de la sociedad civil, de las ONGs, del gobierno, de los gobiernos departamentales. Eso implica que es un desafío enorme haber logrado que esa red desde el 2005 hasta la fecha se mantenga y se sostenga. Para poder estructurarse, participar, generar productos, lo importante fue tener un punto focal. Ese punto focal es el MEC y en específico nuestra área. Entonces, ¿qué sentido tiene una red en el Uruguay? Porque justamente fue la primera vez que se logra poner de acuerdo a aquellos organismos y organizaciones que estaban pensando qué estamos haciendo cuando hacemos educación ambiental. En esa reflexión se comienzan a generar encuentros nacionales, se comienzan a generar cursos de capacitación, hasta que llega un punto que el propio Ministerio y la Dirección de Educación en el 2013 dice, pero el MEC tiene que tener sus propias políticas nacionales de educación ambiental. En el Uruguay no había políticas de educación ambiental. Por lo tanto, se decide, y por decreto, la generación de un área específica de educación ambiental, y como veníamos nosotros trabajando el equipo ya como coordinando la red, se suma a esta tarea la educación ambiental desde el MEC como parte de su competencia. Lo interesante es que la educación ambiental está siempre que uno me habla o me pregunta, bueno, ¿y qué hace? ¿Trabajan con los niños? No. La educación ambiental requiere esencialmente estar dimensionada para toda la ciudadanía. No importa la edad, lo que importa es poder interpretar el contexto donde se vive, poder mirarlo críticamente y sobre todo empezar a pensar alternativas sustentables para lo que está pasando y sobre todo desde la proactividad, no tanto desde la denuncia, la queja, sino sobre todo, bueno, este es mi territorio, ¿cómo lo puedo mejorar? Y por eso, si bien tenemos las dimensiones de la educación formal y todo el trayecto educativo, también es fundamental todo el ámbito de lo no formal. Y es ahí donde la competencia del Ministerio, del MEC, es más clara, porque nosotros, parte de nuestra responsabilidad es justamente abordar la dimensión de la educación no formal. Lo interesante es que hemos logrado, como área, incidir fuertemente no solo en el cambio de las políticas, sino sobre todo en visibilizar la educación ambiental como una necesidad desde su transversalidad, que está indicada en la Ley General de Educación, pero sobre todo la importancia de que no es solamente esto como más romántico de salvemos al planeta, sino fuertemente con el compromiso personal de decir necesitamos transformar las relaciones con el otro, las relaciones con el entorno, porque de eso se trata la educación ambiental, no de cuidar los pajaritos, no de esa mirada más bucólica que históricamente fue instalada. Como oficina, de todas maneras, también tenemos, sobre todo, el cometido de darle la impronta pedagógica, porque el abordaje ambiental siempre tuvo como esta más, digamos, como una fortaleza mayor en todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental y con el análisis de la temática ambiental, del problema ambiental. Ahora, ¿cuál es el abordaje pedagógico de ese problema ambiental? ¿Qué deberían hacer desde la educación formal y desde cuando trabajamos con los vecinos? ¿Cuáles son esas herramientas didácticas que permitan interpretar, facilitar, generar espacios de discusión, de construcción de conocimiento, de diálogo entre conocimiento empírico y conocimiento académico? Bueno, esa es la mejor, digamos, como el centro, el foco de la competencia nuestra, y sobre todo lo que nos permitió fue que desde la RENEA, la Red Nacional de Educación Ambiental, logró construir un Plan Nacional de Educación Ambiental, pero ese plan necesitó un anclaje a tierra, necesitó un componente fuerte que fue la propia área que logró darle sustento, porque fueron 3 años de talleres por todo el país para lograr construir ese plan. Que actualmente está avalado por las autoridades y está firmado y está acordado por todos por el Ministerio, por el BODMA, por el MEC. El BODMA es el Ministerio de Ordenamiento
territorial, vivienda y medio ambiente de nuestro país, el Ministerio de Educación y Cultura, toda la Administración Nacional de Educación Pública, la UDELAR y el Ministerio de Industria y Energía. El plan lo que busca es ser instrumental. El plan busca primero esto de implementar una política nacional de educación ambiental, pero además busca decir, bueno, ¿qué es educación ambiental? Busca decir qué es ambiente para el Uruguay y busca decir por qué nosotros los uruguayos buscamos o apostamos a un desarrollo humano sustentable. ¿Por qué no nos preocupa solamente la conservación de la biodiversidad, sino nos preocupa el desarrollo local y el desarrollo de todas las potencialidades de cada ciudadano en nuestro país? Entonces, el Planea lo que hizo fue primero diagnosticar el estado de la situación de la educación ambiental, definir conceptualmente, imagínate 64 organizaciones, 5 ministerios, 10 intendencias, y se pudo, ¿no? O sea, el valor de la participación, el valor de la multidisciplina, el valor del pensamiento complejo en acción, pensando que, bueno, queremos, esto es lo que queremos, esto es lo que está pasando, diagnosticamos, esto es lo que queremos, y se crearon una serie de principios orientadores de la educación ambiental en el Uruguay, como una manera de pensar cómo podemos todos fortalecer la educación ambiental, pero no homogeneizarnos. Porque la heterogeneidad y la territorialidad y el contexto es esencial. Después se generaron una serie de estrategias y una serie de líneas de acción que son eso, principios que orientan, marcos genéricos, de manera que cada territorio va a requerir que sea una implementación local, muy consensuada, muy a partir de lo que pasa en el territorio, no tanto el deber hacer, deber cuidar el planeta, deber cuidar la biodiversidad, sino sobre todo el querer transformar el espacio donde yo vivo. Por eso fue importante este Planea, además está lentamente siendo entendido, interpretado y poniéndose a trabajar, está implementándose en algunos municipios, está implementándose en el Consejo de Educación Inicial y Primaria a nivel de jurisdicciones, a nivel de inspecciones departamentales, porque se entiende el valor de armar un programa que oriente la tarea conjunta, ¿no? ¿Cuáles serían los tips de hacer educación ambiental? Y yo a veces digo, y no morir en el intento, porque uno se imagina que tiene que hacer tanta cosa en este planeta. El tema es básicamente al revés. Primero, no pensar que solo cambiar las conductas y los hábitos. No alcanza con no tirar, no hacer, no nada. Alcanza con repensar, es necesario repensarse uno mismo. Bueno, ¿qué hago yo? No? ¿Cuál es mi aporte? Pero sobre todo pensar que la educación ambiental es un proceso de formación continua, no es solo para los niños. Y lo genial es poder encontrarse en espacios de discusión, de diálogo, de debate para decir qué podemos hacer. Uno, nuestros contextos, nuestros territorios de vida se están transformando. Algunos están muy alarmados por el cambio climático, otros hay una mirada catastrofista frente a estos cambios. Hay cambios sociales muy profundos, culturales, que son rapidísimos. ¿Cómo sentarnos, parar y decir, ¿qué hacemos con esto? Entonces, para entender la educación ambiental, lo genial sería poder ir a esos espacios de participación, empezar desde casa, cómo la transformación no es simplemente preclasificar, sino cómo sustentabilizar mi hogar. Cómo no solamente cerrar la canilla para lavarme los dientes, sino es mucho más profundo que eso. No solamente ahorrar energía para que nos venga una cuenta grande, sino cómo ahorrar energía porque no tengo que derrochar la energía. Son esas transformaciones más profundas de cultura ambiental que estamos necesitando. Y tiene que ver con todo el espectro de mi vida, desde la cantidad de residuos que estoy generando, por qué estoy comprando tanto y tanto, por qué me gusta que todo venga con un packaging que tenga cajas y cajas y más cajas, por qué guardo las bolsas y por qué no reutilizo las cosas, por qué me gusta usar tanto el plástico, reflexionar por qué le doy valor a los objetos de un solo uso. Entonces empezar a pensar con esta lógica de no, puedo elegir como consumidor, puedo elegir como ciudadano, puedo aportar, mi experiencia de vida tiene mucho para decir, entonces empezar a justamente mirar, si se quiere, el territorio de vida con otra mirada, pasa por ahí. Y bueno, para los docentes implica un cambio de paradigma muy fuerte, porque el docente cuando hace educación ambiental deja de ser el que
debería sostener los conocimientos, sino que tiene que ser un catalizador de construcciones colectivas. Entonces, también es un desafío porque nos saca como de ese lugar de confort que uno está acostumbrado, pero simplemente es mucho más interesante y mucho más desafiante y yo creo que apasionante hacer procesos de educación ambiental sin hacer aquella secuencia de acciones para el Día del Medio Ambiente, para el Día del Árbol, para el Día, ¿no? Que es como una manera de hacer un tic, un checklist de lo que estamos haciendo cuando en realidad los cambios requieren, por la urgencia y por la emergencia, ser mucho más profundos y culturales.